Lo siguiente que quisiera hacer entonces es que si el usuario edita alguna de las filas de las asignaturas, por ejemplo, si quiero cambiar el nombre de esta asignatura, que este cambio se viese reflejado en la base de datos. Digamos que si cierro la aplicación y vuelvo y la abro, ese cambio no se ve reflejado. Entonces me interesa que ese cambio se vea reflejado en la aplicación. Simplemente lo que requiero entonces es ubicarme, voy a ponerlo por acá, un botón que me permita almacenar esos cambios. Entonces, este botón lo voy a llamar guardar cambios. Y recordemos simplemente que eso lo único que necesita es hacer un llamado al método update para guardar los cambios. Vamos a correrla. Y entonces simplemente a esto le voy a poner aquí matemáticas 2, le doy guardar los cambios, se almacenan, recordemos que es la que tiene el ID 17, y ahí me quedó almacenado los cambios. Algo interesante para hacer sería qué sucede si el usuario cambia uno de esos valores y cierra sin guardar. ¿Sí? Y es que no se almacena el cambio. Nosotros podemos verificar cuando hay cambios pendientes en el dataset para avisar al usuario que va a cerrar sin guardar esos cambios. Entonces simplemente yo podría irme aquí al evento que se llama Form Closing, que es el evento que se dispara cuando el formulario se va a cerrar, y verificar si el dataset necesita actualizarse, si hay cambios en el dataset que deban enviarse a la base de datos. Voy a ponerle simplemente si este dataset, en aquí hay una propiedad, dice tiene cambios, perdón, esto es un método. Entonces esto verifica, miremos el letrerito que aparece aquí, que, o más bien retorna un valor indicando, se escondió la ayuda, vamos a sacarla de nuevo, retorna un valor indicando si hay cambios, incluyendo adición, eliminación o modificación de filas. Entonces vamos a decirle aquí que si hay cambios, entonces le muestre a el usuario un cuadro de diálogo que le pregunta si desea o no almacenar esos cambios. Entonces vamos a mostrar un cuadrito de diálogo con esas opciones. Voy a decirle entonces hay cambios sin almacenar, desea guardarlos, y vamos a ponerle algunas opciones a este cuadro de diálogo. Entonces vamos a ponerle, aquí por ejemplo ¿dónde estás? Aquí está el cuadrito de diálogo de pregunta. Y el título, voy a poner simplemente aquí almacenar cambios. Entonces él me va a mostrar ese cuadrito de diálogo cuando hayan cambios sin almacenar y yo intente cerrar mi formulario. Por ejemplo, voy a ponerle aquí esto, ahí hay un cambio sin almacenar, intento cerrar
Miren que ahí me pregunta, ¿hay cambios sin almacenar? ¿Desea guardarlos? Si yo cierro, es como si le diera que no. Si lo voy a aceptar, le digo que sí. Entonces vamos a poner por acá, vamos a verificar esos resultados. Si lo corro entonces, si hago el cambio sin guardar e intento cerrar, bueno, aquí tengo solamente, vamos a cambiar ese cuadrito de diálogo, que tengo solamente el botón de aceptar. Vamos a cambiar ese cuadrito de diálogo, vamos a cambiar el estilo. Vamos a cambiarlo por vamos a cambiarlo por un sí o no. Sí, ya que esas son las respuestas posibles del usuario. ¿Sí? Vamos a cambiarlo aquí. Intento cerrar y aquí me aparecen ya los botones sí o no. Entonces vamos a verificar esos resultados y vamos a decirle simplemente que si el resultado es sí, vamos a decirle esto mismo. Si es sí, simplemente pues guardamos los cambios. Si es no, pues simplemente no se hace nada. Vamos a ponerle aquí un nombre. Intento cerrar. Dice que quedamos sin almacenar, desea guardarlos. Si le digo que no y vuelvo a consultar, el cambio no quedó. Cierro. Si le digo que sí, los cambios deben haber quedado almacenados. De esa manera yo puedo verificar que hayan cambios sin almacenar en el dataset, ya sea una inserción de una nueva fila, una eliminación o simplemente una edición. Voy a adornar ahorita un poquito esto para que se vea un poco mejor. Voy a poner una imagen a este botoncito de acá, voy a hacerlo a través de los recursos. Voy a adicionarle aquí al proyecto un nuevo ítem y lo voy a poner aquí un archivo de recursos. Vamos a dejarle ese nombre que está ahí, el archivo de recursos. Y entonces aquí yo puedo empezar a adicionar recursos. Voy a construir el proyecto y voy a crearme entonces una carpeta, o más bien voy a importar esos recursos. Vamos a adicionar un archivo existente y yo tengo por acá un par de recursos. Miremos, ahí quedaron un par de recursos y yo simplemente puedo asignarle a mi botoncito una imagen utilizando ese archivo de recursos. Y yo voy a tener acá en el background los recursos del proyecto
Miremos que la imagen no se ajusta, entonces en el layout vamos a darle stretch, ahí la imagen se ajusta. Y miremos que le están apareciendo esas letras encima. Voy a quitar el texto al botón para que no aparezca. Entonces ya se me desapareció el texto que estaba encima de la imagen. La situación es que si lo corro así como está, pues un usuario no familiarizado no va a entender qué significa este botón, ¿sí? Porque ahí no se ve nada. Nosotros sabemos que esa es la consulta por asignaturas, pero el usuario no familiarizado con la aplicación no va a saber qué es este botón. Vamos a ponerle un tooltip a esto para que me salga el texto de lo que hace este botón. Entonces voy a irme aquí al toolbox, voy a agregar un tooltip. Tenemos que se agregó acá en la parte inferior. Y simplemente aquí en las propiedades voy a irme aquí y le voy a poner que esto es consultar por asignaturas. Eso simplemente me define cuál es el texto a mostrar cuando el mouse se le queda encima, ¿sí? Encima del control. Va a sacar este tooltip con ese texto que yo acabo de escribir ahí. Entonces ahí me sale ese tooltip. Bien, con los estudiantes pues la cosa es muy similar, ¿cierto? Vamos a crear el formulario. Voy a llamarlo form estudiantes. Entonces este formulario va a tener un data grid con el listado de estudiantes y va a tener un data grid con las asignaturas para el estudiante en particular. Entonces esto lo voy a llamar DGB estudiantes, esto lo voy a llamar DGB asignaturas. Entonces la mecánica es más o menos la misma. Voy a ir al principal, al botón de consultar por estudiantes y voy a hacer esto mismo que hay aquí, solamente que con el formulario de estudiantes. Listo, entonces esto me va a desplegar mi formulario de estudiantes. Y en el formulario de estudiantes la mecánica a seguir es la misma que seguíamos para el formulario de asignaturas. Entonces simplemente cuando el formulario se cargue debo rellenar el data grid de estudiantes. Voy a irme acá, aquí en el formulario de estudiantes debo agregar mi dataset, voy a agregar mi estudiantes table adapter, voy a ligar este data grid data source, voy a escoger el listado de elementos ligables en este formulario y voy a escoger la tabla estudiantes y voy a decirle que cuando el formulario se cargue me rellene entonces la tabla estudiante. Voy a correrlo, consultar estudiantes y aquí entonces me llenó la tabla de estudiantes. Ahora yo quiero que cuando dé clic en alguno de estos me aparezcan las asignaturas en las que está matriculado. Entonces de nuevo la mecánica es la misma. Voy a ir al evento
current cell change. Voy a traerme el código de acá del formulario de asignaturas para no complicarlo. Me interesa, bueno, va a ser parecido, nos toca que hacer algunos cambios. Voy a copiarlo y voy a comentar esto. Observemos que la estructura va a ser muy similar. En el formulario de asignaturas yo seleccionaba una asignatura y rellenaba esta tabla utilizando el código de esta asignatura seleccionada acá. En el formulario de estudiantes voy a hacer el relleno de la tabla de asignaturas o el data grid de asignaturas utilizando el código del estudiante. Entonces, aquí en lugar de ID de asignatura, lo que voy a hacer es definir el código del estudiante seleccionado. Y la mecánica es la misma que tenemos acá. ¿Sí? Entonces aquí el código del estudiante va a ser igual a mi.dgb estudiantes.currentRow cells. Recordemos que aquí el nombre es el nombre que tiene en el data grid. Entonces si yo voy al data grid, me voy a dar aquí a editar columnas, el código del estudiante, el nombre de esa columna es esta que está aquí, todo esto. Voy a utilizar esto hasta aquí nada más. Voy a ponerle código data grid para que sepamos de dónde sale eso. Entonces voy a venirme acá y aquí es entonces código data grid, es el nombre de la columna en el data grid view. .val. Ese me devuelve entonces el código del estudiante. Y aquí tenemos un field by. Entonces yo necesito rellenar la tabla de asignaturas, porque lo que va a aparecer acá son asignaturas. Rellenar la tabla de asignaturas utilizando el código del estudiante. Entonces voy a irme otra vez a mi archivo XSD. Voy a ir aquí a la tabla de asignaturas. Voy a agregar un query. Esto ya lo miramos aquí en el query builder. Entonces voy a adicionar aquí la tabla de detalles de matrícula y aquí me interesa adicionarle el código del estudiante. Y este código del estudiante es el que va parametrizado. ¿Sí? Entonces si yo lo ejecuto, voy a traerme las materias de este estudiante. ¿Sí? Y aquí me salen las materias en las que está ese estudiante matriculado. Vamos a darle OK. Siguiente, aquí le vamos a dar que lo rellene por código estudiante. Obtener por código estudiante. Siguiente y finalizar. Me dice nuevamente que la estructura de los datos retornados es diferente a la estructura original de la tabla. Le damos a aceptar. Y entonces aquí en mi formulario estudiantes cuando selecciono la fila, tengo que decir aquí estudiantes table adapter field by no, perdón, este es asignaturas. Aquí me falta el table adapter de asignaturas en este formulario. Voy a rellenar las asignaturas, entonces me falta asignaturas table adapter. Pues aquí le voy a dar asignaturas table adapter punto field by código estudiante, y el código del estudiante es la tabla que voy a rellenar es de este dataset, la tabla de asignaturas, utilizando este código de estudiante. Vamos a correrlo.
Le doy consultar estudiantes. Bueno, aquí me faltó hacer algo. Vamos a ver qué me faltó. Me faltó ¿dónde estás? Aquí estás. Ligar este data grid. Sí, entonces aquí me toca decirle que el data source es este dataset, y que el data member es asignaturas. Ahora sí, lo voy a correr. Consultar estudiantes. Y aquí me aparece entonces que Ricardo está en matemática, biología, español, Isabel está en matemáticas en español y Juan está en biología y en español. La mecánica para eliminar estudiantes, para crear un nuevo estudiante, para guardar los cambios es la misma que seguimos para el caso de las asignaturas. O sea, ahí quedaría entonces hacerse nuevamente esos botoncitos para crear esa nueva información. Vamos a ponerle la imagen al botón de consultar estudiantes aquí en el formulario principal. Recordemos que lo hago a través del background image. Voy a darle aquí en el layout stretch, voy a quitarle este texto de aquí y lo voy a pegar aquí donde dice en el tooltip. Yo puedo utilizar el mismo tooltip, miren que es el mismo tooltip 1 para todos los botones en el formulario. Y entonces ahí ya me queda mi formulario que hace sus dos consultas. En una próxima entrega miraremos cómo hacer para matricular un estudiante en una asignatura y para cancelar un estudiante de una asignatura. Eso es todo por hoy, espero haya quedado claro.